Uno de los mayores errores que cometemos nosotros los creyentes es que nos acercamos a la palabra siempre esperando que Dios nos hable, pero que Dios nos hable con respecto a mi necesidad, a mis peticiones, a mis problemas, a mis deseos, a mis luchas, a mis angustias, a mí, a mí, a mí, a mí. Que Dios me hable a mí. Esas son las predicaciones y las enseñanzas que se enfocan mucho en el alma, que son completamente almáticas. Ese tipo de predicaciones que alimentan el egoísmo de la gente y el ego y no los deja pensar en otras perspectivas que son importantísimas. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a Dios y a la palabra, debemos acercarnos con una actitud abierta a que Él nos hable como Él quiere, como a Él le parece y sobre los temas que a Él le parezcan. Por eso es que cuando usted se acerque a la palabra, no debe hacerlo simplemente con el objetivo de háblame, Señor. Dime, Señor, dame una respuesta, Señor. Dame, no, hermanos, porque es como si sus hijos a usted lo buscaran mañana únicamente para obtener de usted plata. Imagine que sus hijos crezcan, se vayan de la casa y solo se acuerdan de usted para pedir plata. Lo llaman una vez al año para pedir plata y siempre es para pedir plata. ¿Cómo se sentiría usted? Entonces, uno de los errores más comunes que cometemos los creyentes es pretender acercarnos al Señor, a su palabra, solo para que Él nos hable, solo para que Él nos hable y ya, y no más. Y es un error. Tenemos que acercarnos con una actitud abierta, con el fin y el objetivo de aprender y conocer su palabra. Bendito sea el Dios del cielo. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a acercarnos a un preciosísimo libro, al único libro histórico del Nuevo Testamento. El único libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Se calcula que el libro de los Hechos fue escrito entre el año 62 y 65. 62 y 65. Y fue justo antes del año fatídico profetizado por el Señor Jesucristo en el año 70 cuando cayó Jerusalén. El libro de los Hechos no fue escrito en un tiempo bonito, en un tiempo fácil, fue por el contrario un tiempo muy difícil. Entonces el devocional de hoy se titula Generalidades sobre el libro de los Hechos. Generalidades sobre el libro de los Hechos. El autor, un médico llamado Lucas. ¿A quién está dirigido este libro? Está dirigido a un hombre, históricamente, porque acuérdese que universalmente todos los libros de la Biblia están dirigidos a la iglesia de todos los tiempos, hoy día para nosotros también. Pero históricamente el libro fue
dirigido a un hombre llamado Teófilo. Teófilo. Y este hombre era un gentil, él no era judío, se había convertido al evangelio. Bueno, ¿cuál es el propósito del libro de los Hechos? Recuerde que es el único libro histórico. Cuando a usted le pregunten cuál es el único libro histórico de la Biblia, usted ya sabe qué responder. Es el libro de los Hechos. Entonces, el propósito del libro de los Hechos es mostrar cómo la iglesia creció mediante la predicación de los creyentes en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ese es el gran objetivo de Lucas al escribirle a Teófilo. Él narra cómo la iglesia en Jerusalén fue perseguida y los creyentes se vieron obligados a dispersarse por todo el mundo. Entonces, si usted se fija en el video que acabamos de ver, dice que ¿dónde estaban los cristianos en ese tiempo? Bueno, ellos ya no estaban ahí. En Jerusalén habían sido expulsados y ellos estaban dispersos por todo el mundo. Entonces, Hechos muestra cómo la iglesia se fue de Jerusalén y en menos de 35 años se estableció en la capital del mundo, que para ese momento era Roma. En resumen, nos muestra el libro de los Hechos cómo fue que se dio la expansión del cristianismo por el mundo. ¿Listos? Muy bien, sigamos. Este libro de los Hechos ha sido reconocido por muchos como la continuación del ministerio de Jesús, la continuación del ministerio de Jesús a través del Espíritu Santo, lo que es bíblicamente acertado. ¿Saben qué es lo bonito de estudiar todas estas cosas, estas generalidades sobre la palabra de Dios? Muchas veces el cristiano cae mucho en esa trampa y es que, digamos, va a la iglesia y dan una enseñanza de este tipo y la persona dice, ay, Dios mío, ¿por qué no están hablando de otra cosa? ¿Por qué no hablan de mi necesidad? ¿Por qué no hablan de esto, de aquello? Yo necesito saber una respuesta, etcétera. Y no entendemos, hermanos, que cuando nos ocupamos de Dios, de la palabra, el Señor trabaja en nuestros asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se dedica a deleitarse en la palabra del Señor, Él está dedicado a trabajar en sus asuntos, a intervenir, a traer respuesta. Gloria a Dios por eso. Bueno, entonces, algunos se han atrevido a decir que este libro se podría llamar Los Hechos de Pedro y Pablo. También han dicho que otro nombre podría ser Los Hechos de los dos Apóstoles. Este título que nosotros tenemos hoy, Hechos de los Apóstoles, no es original. Fue adoptado en el segundo siglo. Es un título inexacto, ya que solo se mencionan 4 apóstoles: Pedro, Pablo, Jacobo y Juan. Y de hecho, Juan aparece como el compañero silencioso de Pedro. Los primeros capítulos del libro de los Hechos gira alrededor de Pedro
el apóstol de los judíos, del capítulo 1 al capítulo 9. Y en los capítulos siguientes, alrededor de Pablo, el apóstol de los gentiles, hasta el último capítulo de los Hechos. Entonces, Hechos, está bien llamarlo los hechos de la continuación del ministerio de Jesús. Algunos historiadores dicen que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, escrito por el mismo Lucas, y el libro de los Hechos son un solo libro. Narran los hechos del Señor Jesús y dicen que Hechos es como la segunda parte del libro de Lucas. Estoy dando algunas referencias históricas para que usted las tenga presente. Y siempre, siempre, siempre que usted se encuentre con temas a través de los cuales le están hablando de la palabra, historia de la palabra, cosas curiosas y bonitas, datos de la palabra, alégrese, alégrese siempre, hermano. Y deleítese, porque cuando usted hace eso, el Señor está trabajando en sus asuntos. Bendito sea el Señor por eso. Bueno, otros dicen que un título podría ser Los hechos de la fe victoriosa. Vea, los hechos de la fe victoriosa, que ese podría ser otro título adecuado. Otros dicen que podría ser Los hechos de la iglesia esparcida. También, sí. Otro podría ser Los hechos del Espíritu Santo. Ese me gusta, ese me parece adecuado. Los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted ve la manifestación de aquí en adelante, a partir de este libro, de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Y la mayoría de las referencias al Espíritu Santo en Hechos están acá. Sigamos. Vamos a leer ahí en el capítulo 1, por favor, ubíquese. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire usted, centrémonos ahí, en ese versículo. Otra vez. En el primer tratado, esa palabra tratado, cámbiela por libro. En el original griego es libro. En el primer libro, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, está hablando de un primer tratado, de un primer libro. ¿Cuál es ese libro? El Evangelio de Lucas. En ese libro, el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Listo. A hacer y a enseñar. Pero dice, en el primer tratado, oh, esa expresión, esa palabra, oh, es una palabra de alegría y de gozo cuando usted se dirige a alguien que en esa época eh, era muy común expresarla, usarla, cuando usted tenía mucha alegría de volver a ver a alguien o escribirle o comunicarse con alguien. Entonces Lucas está manifestando aquí una alegría especial de poder volver a escribirle a Teófilo. Pero si usted se fija en un pequeño detalle, en el libro de Lucas, no lo busque, solo tome nota de la cita. En el libro de Lucas,
en el capítulo 1, hacia el final del versículo 3, se lo leo completo, el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Excelentísimo Teófilo. Mira el término que utiliza, excelentísimo Teófilo. Pero ya en el libro de los Hechos, cuando se dirige a Teófilo, ya le quitó el título excelentísimo y le dice Teófilo simplemente. Ya vamos a ver por qué. Entonces, fíjense ustedes que el libro de los Hechos podría titularse Los Hechos, Obras y Enseñanzas de los Creyentes. También podría titularse Los Hechos, Obras y Enseñanzas de Jesucristo. También podría titularse Los Hechos, Obras y Enseñanza del Espíritu Santo. Cualquiera sería adecuado. En pocas palabras, Lucas estaba diciendo que la vida de Cristo continuaba y su ministerio continuaba. El libro de los Hechos es la continuación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos del 1 al 5 constituyen un resumen del ministerio terrenal de Jesús. Ese resumen se detalla a lo largo de todo el libro de los Hechos, pero está condensado aquí. Haga de cuenta cuando usted lee un documento académico, el abstract, el resumen, ¿no? Y a lo largo del documento ya empiezan a detallarlo. Todo lo que nos dicen en el abstract, en el resumen. Entonces, varias cosas aquí para detallar. Primero, Lucas le escribe a Teófilo y le recuerda del Evangelio, es decir, del ministerio de Cristo. Le habla de las obras y las enseñanzas de Cristo. Le habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Y le dice cómo Jesús promete el reino. Y por último, en los versículos 4 y 5, en este resumen, le muestra cómo Jesús promete al Espíritu Santo. Entonces, Lucas le escribe a Teófilo recordándole el primer evangelio que le había escrito, el evangelio que abarcaba la vida y el ministerio de Jesús. Pero, ¿quién es Teófilo? No se nos dice con exactitud, pero hay varios detalles. En el libro de Lucas, como ya lo mencioné, se le menciona excelentísimo Teófilo. La palabra excelentísimo se utilizaba para calificar a alguien que estaba en una función o en un cargo importante dentro del gobierno. Un título de honor y de distinción. Ese es el mismo título que se usa para Félix y Festo, los dos oficiales romanos de alto rango mencionados ahí en Hechos capítulo 23. Es muy probable, recuerden que Teófilo era un gentil, él no era judío, haya sido un oficial romano de alto rango que con el tiempo llegó a conocer del Señor. Lo segundo que podemos decir es que no le dice excelentísimo porque era amigo personal ya de Lucas, era lo suficientemente cercano para mantener una correspondencia con Lucas acerca del Señor Jesucristo. Era un hombre ya interesado en conocer la verdad, era un hombre interesado en conocer del Señor y en afianzarse en Cristo Jesús. Ahora, es muy probable que el mismo Lucas le haya predicado a Teófilo y que él mismo lo haya pastoreado de una u otra manera. Entonces, Lucas no se dirige a Teófilo como excelentísimo aquí en el libro de los Hechos. Ese título aquí se elimina
pueden haber tres razones posibles de por qué no se utiliza ese título. La primera, porque Lucas y Teófilo eran amigos tan cercanos como para llamarse por el nombre, es decir, había la cercanía y la confianza como para llamarse por el nombre, haciendo a un lado títulos. Otra razón de por qué no le llama excelentísimo es que Teófilo quizás o se había retirado de su cargo o se le había destituido de su cargo. Y otra razón de por qué no lo llama excelentísimo es porque Teófilo había crecido en Cristo y también en amor y en humildad, y ya no quería que sus amigos cristianos lo llamaran por su título, sino que hubiese esa manifestación de compañerismo. Y aquí hay una gran lección, y es que el amor y la humildad, el amor y la humildad son dos características que deben estar presentes en la vida de un verdadero creyente, en la vida de un verdadero creyente. Eso es lo que tenemos que aprender de este pasaje. Teófilo vivía a las afueras de Palestina. Digámoslo en términos de hoy, tenía una casa campestre, amplia, bonita. Era un hombre muy culto, era un hombre educado. Su título y el hecho de que el Evangelio de Lucas y Hechos hayan sido dirigidos a él, así lo indican, que era un hombre culto. El nombre Teófilo significa amado por Dios o el amigo de Dios. Imagínense ese nombre, amado por Dios o el amigo de Dios. Fue un hombre que buscó crecer y madurar en el Señor. Yo quiero a usted hacerle una pregunta aquí, porque aquí es donde viene la enseñanza. Fíjense que las enseñanzas de la palabra no solo están dadas por el mensaje explícito, sino también por el mensaje implícito. El hecho de que en la Biblia hayan quedado dos libros tan importantes dirigidos a la misma persona nos dice algo muy positivo de esa persona. Y tenemos que entrar a detallar sobre su vida, sobre su testimonio, porque seguramente quiere el bendito Espíritu Santo de Dios enseñarnos muchas cosas. Teófilo fue un hombre importante, pero fue un hombre más importante en el Evangelio, pero no por título y estatus. En el Evangelio nadie es importante por eso, sino por su disposición de corazón de enamorarse más de Dios. Y él fue un hombre que buscó crecer y madurar en el Señor. Imagínense, Lucas y Hechos escritos para él, dos de los libros más importantes que se hayan escrito. ¿Y por qué? Porque él tenía un hambre profunda por el Señor, de aprender todo lo que pudiera acerca de él. Esto es digno de ejemplo para usted y para mí. El hecho de que Lucas se haya tomado el trabajo de dirigir sus libros escritos a este hombre nos tiene que poner a detallar muchas cosas acá. Recuerde que Lucas, al igual que los demás, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en últimas, es el Espíritu Santo quien dirige a Lucas a hablarle a Teófilo. Por supuesto lo sabemos, ya lo tenemos claro, que estos libros están dirigidos para la iglesia de todas las edades o de todos los tiempos y que nos dejan un mensaje a nosotros. Pero en la vida de los personajes que se mencionan también hay una enseñanza, también hay un mensaje, también hay algo que podemos extraer. En la vida de todos los personajes de la Biblia también hay algo que podemos extraer
muy, muy valioso. Entonces, este hombre tenía un hambre insaciable por el Señor. Y aquí es donde yo le quiero hacer la pregunta a todos y cada uno de ustedes que están conectados a esta hora. A usted, mujer, que escucha a esta hora, y a usted, varón, que escucha a esta hora, usted está teniendo cuidado de que su hambre y su sed por Dios crezcan cada día. Esa es una pregunta. ¿Usted está teniendo hambre de crecer en el Señor cada día? Otra pregunta. ¿Usted tiene como objetivo principal en su vida el madurar y el crecer en el Señor? Esa es otra pregunta. Y quizás el centro de esta exposición histórica del libro de los Hechos, generalidades que estamos dando de este libro, el centro de esta enseñanza sea ese, el responder esas preguntas. Usted está teniendo cuidado de que el hambre y la sed por la palabra y por Dios crezca en su vida. Y segundo, usted está teniendo cuidado, está buscando crecer y madurar más y más en el Señor. Esa es otra pregunta que es clave, que es menester, necesario responder el día de hoy. Mis amados hermanos, lo sabemos, estamos viviendo tiempos convulsionados, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de confusión, estamos viviendo, permítame resumirlo en este término, tiempos espantosos. Los tiempos que estamos viviendo son francamente espantosos. Son espantosos. Son espantosos. La iglesia nada contracorriente, la iglesia va contra cultura. La iglesia no es políticamente correcta. La iglesia no es socialmente aceptada. No es mundialmente amada. Todo lo contrario. Nosotros vamos contra cultura, contra los esquemas de la sociedad que no quiere, no acepta a Dios. La vida es un rato. Meditando en este familiar que murió la semana pasada y meditando en la edad que esta persona tenía, en esos momentos es cuando uno reflexiona y dice, la vida definitivamente es un rato, la vida es un momento, es un instante. El apóstol Pablo lo dijo, es como un poco de neblina que aparece y desaparece. Eso es la vida, hermano. Usted hoy tiene 30, tiene 40, mañana 50, hoy tiene 60. ¿Qué hace que tenía 40? ¿Y qué está haciendo con su vida? ¿Y para dónde va su vida? ¿Lo ve usted? ¿Para dónde va su vida? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué está acumulando usted para la eternidad? Hay gente que se preocupa mucho en comprar y en tener 1, 2, 3, 10, 20, 30 casas, como le dije a alguien hace poco, tanto que usted se afana por tener y asegurar la vejez y tiene aquí, tiene allá y tiene una cosa y tiene la otra y para vivir de la renta y aquí y allá porque la vejez, porque hay que asegurarse, porque sin saber siquiera si usted llegue a viejo, amigo. Miles de personas han tenido que morir y en este mismo instante están muriendo otros miles. Con Cristo o sin Cristo solo lo sabe el Señor, pero lo cierto es que están muriendo. Su vida termina, finaliza, se acaba. Y nada de lo que usted hace y por lo que usted se afana en esta tierra va a acompañarle. Nada, absolutamente nada. Nada podemos llevar. Hemos venido sin nada, nada podremos llevar. Entonces, el legado y el testimonio que nosotros podemos tener de este hombre llamado Teófilo es muy grande. Se preocupaba profundamente por aprender de Dios. Usted puede decir, pastor, yo también, pero el problema es que muchas veces están en primer lugar otras cosas
Y uno de los mayores peligros que afrontamos nosotros los creyentes es la dispersión espiritual y la indisciplina espiritual. Nos dispersamos fácil, muy fácil. Hacemos propósitos espirituales de crecer, de fidelidad, de buscar, de orar, de leer, de estudiar, de una cosa, de la otra. Pero la verdad es que no tenemos disciplina. No tenemos disciplina. ¿Sabía usted que hay cientos de miles de personas esclavizadas de la droga, de lo que mandan los médicos? No estoy hablando de vicio, de medicina. Están esclavizados de una pasta que les calme el dolor de espalda, solo porque no quieren abandonar la vida sedentaria. Es un ejemplo. Somos indisciplinados y tenemos mil excusas y nos engañamos a nosotros mismos. Yo no sé si usted ha conocido casos de personas que tienen el dinero con mucho esfuerzo, compran una caminadora, compran una bicicleta estática, la llevan a su casa y ese se vuelve un lindo colgadero de toallas, un lindo colgadero de ropa, porque no somos disciplinados, porque no hay disciplina. Y esa misma indisciplina que manifestamos en cosas naturales como esa, por ejemplo, como ese ejemplo que estoy poniendo en este momento, lo trasladamos a la vida espiritual. Ojalá la Biblia dijera más de ese hombre. Seguramente muchas cosas más tendríamos que aprender, muchísimas. No fueron dirigidos dos libros de la Biblia a este hombre llamado Teófilo porque era muy importante, no. Fueron dirigidos porque el Espíritu Santo consideró necesario dirigirlos a él históricamente. El libro de Lucas y el libro de los Hechos. Piense por un momento en esto. Que usted tiene una vida tal, que es digno de ser mencionado en la Biblia y que el Espíritu Santo diga, a ti te voy a dirigir dos libros. Imagínese usted. Entonces, es importante que nosotros meditemos en este tema hoy. ¿Estamos creciendo, iglesia, en la madurez, en la bendita palabra de Dios? ¿Estamos creciendo, iglesia? ¿Estamos teniendo la preocupación diaria, constante, por crecer y madurar en la bendita palabra de Dios? Es fundamental. El crecimiento y la madurez son fundamentales. En Lucas se le dice excelentísimo, pero ese título se le quita en el libro de los Hechos, lo que significa que este hombre había crecido, había avanzado en su caminar con el Señor. Y ya Lucas no lo trataba desde su título, sino lo trataba como hermano en Cristo. Había una coinonía, había una intimidad como hermanos, entre hermanos en Cristo. ¿Qué tanto estamos creciendo hoy usted y yo? ¿Qué tanto estamos creciendo usted y yo hoy? Preocupaciones pueden haber todos los días. De hecho, golpean a la puerta todos los días. Todos los días. Sin embargo, la principal preocupación, y por eso sí nos debemos preocupar, es literalmente por crecer, que esa sea su preocupación y la mía. Escúcheme, que esa sea la principal preocupación, que eso sí le quite el sueño. ¿Cuántos dicen amén? Usted se acuesta en las noches con facilidad, da vueltas en la cama con facilidad para un lado y para el otro, pensando en sus cuentas, en su trabajo, en lo mucho que tiene que hacer, en las vueltas, etcétera. Le quiero preguntar,
¿Cuándo fue la primera o la última vez que usted se acostó preocupado, pensando en cómo crecer? Señor, dame estrategias para crecer. Señor, pon en mi corazón el deseo de crecer. Señor, pon en mi corazón el deseo de orar más y más y más y más. Hay gente, hermano, que en la madrugada no se levanta. Yo entiendo que unos luchan más que otros. Yo lucho. Pero si yo no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, puedo ser eliminado, quitado, hecho a un lado. Con mi hijo muchas veces a las 5:15 ya estamos afuera en la calle, caminando, trotando, haciendo. Y unas veces se levanta más fácil que otras. Siempre se levanta, pero unas veces le es más fácil que otras veces. Y yo le decía esta madrugada, la vida es así, la vida se trata de eso. Unas veces va a ser más fácil, otras veces va a ser más difícil hacer muchas cosas en lo espiritual. Lo importante es hacerlas. Lo importante es tener la disciplina. Y yo le decía, la clave para levantarse es ese pequeño momento, es ese pequeño instante, es ese pequeño minuto en el que usted duda, ¿me levanto o no me levanto? Y lo pienso. No, no piense. El que piensa, pierde. Y a usted le pasa en la madrugada, usted se quiere levantar, el Señor Jesucristo lo dijo. Por supuesto, el espíritu está pronto, la carne es débil. Es decir, usted desea hacerlo, pero la carne es débil. En ese momento, en ese instante que usted lo piensa, cuando suena el reloj y usted se levanta, ahí, si usted lo piensa para levantarse, perdió. Y se nos está pasando la vida. Se nos está pasando la vida. Y escúcheme algo espantoso que le voy diciendo para cerrar. Hay cosas que usted va a querer hacer cuando ya no va a poder. Esta semana hablé con un hombre que está hospitalizado. Me marcó la esposa, él no puede mover las manos, los brazos, no tiene fuerzas. La esposa le marcó, digitó mi número y le sostuvo el teléfono al oído. Y con él hablamos. Y él me decía llorando, ¿cómo quisiera levantarme a orar? ¿Cómo quisiera poderme levantar en las madrugadas a orar, pastor? Ya no puede. Tuvo años para hacerlo, nunca lo hizo. Siempre habían excusas. Pastor, ¿cómo es de difícil? Ay, pastor, esa es mi lucha. Ay, pastor, es que, ay, pastor, cuando no era una cosa, era otra. Y no se dio cuenta, se le pasó la vida, 68 años, está en un postrado, en una cama. Quisiera hacerlo, ya no puede. Usted puede hacer muchas cosas hoy y no las hace. Pudiendo hacerlas, no las hace. Pudiendo salir a caminar una madrugada, dejar la vida sedentaria, solo caminar, no lo hace. Prefiere ir a un médico a que le den pastas para calmar sus dolores y poco a poco ir envenenando su cuerpo. Eso somos, hermanos. En eso nos convertimos muchas veces. Esa es una realidad. Cuando usted se está bañando y se agacha para restregarse, para jugarse y le duele la espalda, usted empieza a reprender al diablo y el Señor lo mira y dice, es vida sedentaria, tú no te mueves, no cuidas tu cuerpo, comes mal, indisciplina. El libro de los Hechos es la historia de cómo la iglesia se esparció, pero tuvo que vivir cosas dolorosas y al mismo tiempo que era esparcida, era disciplinada por Dios. Escuche, el crecimiento se da a través de la disciplina y a muchos de ustedes los escucho orar día y noche en las madrugadas por cosas espirituales. Y les digo esta noche, el Señor les está escuchando todas y cada una de sus oraciones. Y esas oraciones van a ser contestadas
no de la manera que usted espera, sino de la manera menos esperada. Pero usted ha pedido crecimiento, crecimiento le va a venir. Usted ha pedido consagración, consagración va a venir. Usted ha pedido hambre y sed por la palabra, va a venir esa hambre y esa sed por la palabra. Lo que no sabemos es cómo, de qué manera va a venir esa hambre y esa sed. Pero de que el Señor responde, responde, porque cuando le pedimos a Dios por crecimiento, porque trabaje en nuestro carácter, porque nos enamoremos más de Él, como muchos de ustedes, todos ustedes en algún momento han orado eso, el Señor contesta, el Señor contesta. Viene con la respuesta, porque el deseo de Dios es que su pueblo crezca, mis amados hermanos. Por eso, de este pequeño detalle del versículo 1 de los Hechos del capítulo 1 y del versículo 3 del capítulo 1 de Lucas, donde Teófilo se ha despojado, Lucas lo despoja de su título y del detalle de que le haya dirigido a este hombre 2 libros, es porque este hombre, siendo impío, fue un hombre que creció en la fe. Fue un hombre que creció en el conocimiento, en los cimientos de la palabra. No permita que su vida se siga pasando, si ese es su caso. No permita que su vida se siga pasando sin crecer en la palabra de Dios y sin enamorarse cada día más del Señor. No lo permita. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendito Padre de la Gloria, ayúdanos y guíanos. Señor Jesucristo, necesitamos crecer. A veces estamos tan enamorados de nuestra alma. Uy, Señor, qué ídolo que es el alma. A veces estamos tan enamorados de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Estamos tan enamorados de nuestros problemas, de nuestras dificultades, que no tenemos tiempo para pensar en ti y crecer en ti. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, ayúdanos a crecer en tu bendita palabra, Dios del cielo. Padre, que sea sacada toda pereza, todo cansancio, todo agotamiento que impide el crecimiento espiritual. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levanta, anima tu iglesia, porque tú vienes con respuestas, vienes con milagros, vienes abriendo puertas. Paz delante de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que seamos un pueblo fuerte, un pueblo aguerrido, un pueblo con una voluntad de acero, que disciplinemos este cuerpo, que lo pongamos en servidumbre en el nombre poderoso de Cristo, que no estemos doblegados por los problemas, las preocupaciones, los miedos, las tristezas, las angustias, los dolores. No, que no estemos culpados y llenos de miedo y culpa por el pasado y llenos de incertidumbre y tristeza por el futuro. No, y frustrados por el presente. En el nombre de Jesús, Dios está llamando a la iglesia a esforzarse, a seguir adelante, porque largo camino nos resta. Gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.